Los tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios. Funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel, matriz Cuenca, casa administrativa, miracielos, posgrados, Fab Lab, CITT, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, luminotecnia, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes: Azogues y Matas. Extensiones: Cañar y La Troncal. Centros de apoyo: Quito, Tena, Zamora. Oficinas en Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas preprofesionales, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, Laboratorio Clínico, clínicas odontológicas, medios de comunicación, Ondas Cañaris y Academia TV. En su editorial universitaria, Edúnica produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que deseen ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 24 maestrías. Contamos con 8 unidades académicas: Administración, Ciencias Agropecuarias, Educación, Artes y Humanidades, Ingeniería, Industria y Construcción, Salud y Bienestar, Ciencias Sociales, Tecnología de la Información y Comunicación, Formación Técnica y Tecnológica Superior. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Cato, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, nuestra casa de estudios cuenta con áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos, defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea, en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes, a través de nuestras diferentes plataformas, página web, EDEA, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa, ERP.
El alma mater, a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros, servicios y beneficios, como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua ofrece formación permanente a estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se ha implementado tecnología para la educación virtual a través de las plataformas digitales y soporte del equipo técnico. Gracias a ello, se desarrollan webinarios y cursos gratuitos, contribuyendo así al desarrollo del país y del mundo, con ofertas que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. La Católica de Cuenca construye el complejo odontológico más grande del país, adecuado con infraestructura y tecnología de punta, como parte del compromiso educativo y servicio a la sociedad. Somos una universidad acreditada por el CASES, resultado del aporte de toda la comunidad universitaria, autoridades, estudiantes, docentes y personal administrativo. Dentro del proceso de evaluación externa llevado a cabo en los años 2019-2020, resultado que nos compromete a seguir trabajando en pro de la mejora sistemática y continua, alcanzar altos estándares de calidad que rebasen las exigencias a nivel nacional y nos posicionen en el contexto internacional, fortalecidos a través de un sistema de calidad basados en procesos y resultados. Acreditados 2020 por el CASES, presentes en el ranking internacional US World University Ranking. Avanzamos firmes hacia la acreditación internacional. Muy buenas tardes. La carrera de Odontología de la Unidad Académica de Salud y Bienestar, en coordinación con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les da la más cordial bienvenida a las jornadas académicas de odontología comunitaria y actualizaciones. Damos paso a nuestro primer expositor, el doctor Néstor Emilio Quintanilla Gutiérrez, título de cirujano dentista en la Universidad Americana, UAM, Managua, Nicaragua, maestría en ortodoncia y ortopedia maxilofacial en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia CESO, Ciudad de México. Invisalign Doctor, certificación en Invisalign, quien nos expondrá el tema técnica vista y su aplicación en la ortodoncia. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, mucho gusto, un placer para mí poder compartir con ustedes el día de hoy y espero que la presentación que les traigo pues, sea de su agrado. Ahorita. Okay. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Néstor Quintanilla, como ya les habían comentado. Yo soy de Nicaragua y recientemente ahora soy residente de Ecuador. Vamos a empezar con nuestro tema. ¿Qué es la técnica vista? Bueno, la técnica vista, por sus siglas en inglés, lo podemos entender como Vestibular Incision Superficial Tunnel Access, que sería una técnica de incisión vestibular con acceso al superióstico. Esta técnica fue inventada o desarrollada por este caballero, el doctor Sadeh. Este doctor Sadeh es titular actualmente y es director del programa de periodoncia del sur de California. De igual manera, este doctor fue certificado como odontólogo en esta misma universidad y también desarrolló su práctica clínica avanzada en periodoncia en la Universidad de Connecticut. El doctor Sadeh
vino y desarrolló esta técnica con un enfoque mínimamente invasivo para las lesiones que se encuentran normalmente en el sector anterior. Cuando hay enfermedades periodontales con cierto nivel de progresión, empezamos a ver estas recesiones en la parte cervical de los dientes que influyen tanto en la parte funcional como estética. Entonces el doctor vino y desarrolló esta técnica para tratar de modificar estos defectos de esa región de la manera menos invasiva posible para mantener tanto la estética como la integridad de los tejidos. Primero, en el videito que vemos acá, podemos ver brevemente cómo son los pasos para abordar este procedimiento. Se hace una preparación de la superficie de los dientes involucrados y empezamos con la primera incisión vertical. Él hace incisiones verticales y paralelas para poder manejar los tejidos. Con un elevador de periósteo separa o desprende el tejido blando de las estructuras óseas con el máximo cuidado posible. Es importante siempre manejar los tejidos con el mayor de los cuidados para mantener la integridad de las papilas. La integridad de las papilas es lo que va a representar un papel importante para que al momento de la reposición de nuestro tejido blando se mantenga la estética lo más conservado posible. Como ustedes pueden ver en el video, se desprende todo el tejido blando sin desprender las papilas. Posteriormente, él utiliza sutura de nylon para tensar esa superficie y posteriormente reposicionarlos. Vamos a observar en el video cómo él va a grabar la superficie del esmalte de nuestros dientes anteriores para de ahí él poder anclar ese nylon, esa sutura, y mantenga el tejido tenso el tiempo que sea necesario para que pueda haber esta integración y el nuevo reposicionamiento de los tejidos. Posteriormente, es recomendable hacer un pequeño corte en la zona palatina con el fin de extraer un pequeño tejido conectivo que va a servir como injerto para colocarlo en la tunelización realizada y evitar que haya una reabsorción del tejido y no volver a la recidiva. Entonces, teniendo en cuenta esta técnica periodontal, que es lo que sería la técnica vista convencional con un enfoque periodontal, fue que vino el doctor Chris Chan, este caballero que tenemos acá. El doctor Chris Chan es ortodoncista y se certificó como ortodoncista de la Universidad de Indiana en 1996. También obtuvo un doctorado en fisiología ósea. El doctor Chris Chan, basado o inspirado en la técnica del doctor Sade, vino él y evaluó todas estas facultades y todas estas propiedades o características positivas que tiene esta técnica en cuanto a lo poco invasivo, altamente estético, lo poco traumático que es para el paciente. Y esto se traduce en un periodo de recuperación mucho más corto. Entonces, adoptó esta técnica para procedimientos ortodónticos, para procedimientos de tracción. Normalmente, un procedimiento de tracción ortodóntica de un diente retenido, en esencial un canino, tiende a ser bastante invasivo, bastante traumático y bastante incómodo para el paciente. Entonces, él creó esta amalgama, esta fusión entre la técnica vista con un enfoque periodontal y las técnicas convencionales de tracción dental en la ortodoncia. ¿Qué obtuvo al hacer esta fusión? Una cirugía mínimamente invasiva donde se optimizan los resultados estéticos y donde se limita la amenaza de reabsorción radicular. Eso es sumamente importante porque las técnicas convencionales de tracción dental tienden a tener ciertas limitaciones, tanto en los casos seleccionados para poder traccionarlos como en los vectores de fuerza para poder ejercer esta tracción. Previo a seguir con lo que es esta adaptación del doctor Chris Chan de la técnica vista, es importante que sepamos y tengamos en cuenta
¿por qué se retienen nuestros dientes o cuáles son las posibles causas? Mientras más sepamos del caso al que nos vamos a enfrentar, vamos a tener mayor cantidad de herramientas para abordar nuestro caso. Vamos a saber cuál es la manera más apropiada para manejarlo. Entonces, como un breve recordatorio, esta etiología de nuestros dientes retenidos puede tener factores generales y factores locales. Dentro de los factores generales vamos a tener lo que son las alteraciones endocrínicas, metabólicas, hereditarias o incluso el labio paladar hendido, que debido a su fisura puede desplazar la posición de algunos dientes y de algunos gérmenes. Y dentro de los factores locales, que por lo general tienden a ser los que ocasionan la mayor cantidad de estos dientes retenidos, tenemos las discrepancias del tamaño dental con respecto al arco dental. Cuando el hueso, el arco, la base ósea es muy pequeña, proporcionalmente al tamaño de los dientes, pues entonces tenemos ese problema para que todos los dientes quepan. Y cuando no alcanzan, pues se retienen. También tenemos las posiciones anómalas de los gérmenes, anquilosis, pérdidas prematuras de los caninos primarios, y ahí es donde entra también un papel importante de la odontología preventiva y de la odontología interceptiva también hasta cierto punto. Los dientes primarios ocupan un papel importante, no solo para facilitar la alimentación del niño, sino que también le preparan el camino a los dientes permanentes para que puedan encontrar esa erupción ideal en su zona ideal. Y las dilaceraciones radiculares es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que en este tipo de casos, cuando queremos traccionar un diente, estas pequeñas curvaturas en las raíces nos pueden servir o funcionan como trabas mecánicas que, si no las tenemos muy en cuenta, pueden hacer que el tratamiento fracase. Habiendo mencionado eso, también es importante tener en cuenta el pronóstico. El pronóstico de nuestro tratamiento se va a ver afectado por ciertos factores. Y es importante tener estos factores en cuenta porque, si bien siempre tenemos que tratar de ser muy optimistas y de tratar de conservar la mayor cantidad de dientes posibles, tampoco podemos caer en la odontología heroica de creer que podemos resolverlo todo. Entonces, mientras más claro estemos del panorama, podemos brindarle a nuestro paciente el tratamiento ideal para él y también que el paciente esté al tanto de cómo está la situación, cómo va a ir evolucionando y a lo que nos podemos enfrentar. Dentro de estos factores que pueden alterar nuestro pronóstico, tenemos la posición con respecto a dientes adyacentes. Mientras más estrecho o estrecha sea esa relación de nuestro diente retenido con estructuras adyacentes, tales como raíces de nuestros dientes vecinos, más complicado va a ser la manipulación de ese diente al momento de traccionarlo. También la angulación. Mientras más vertical esté el diente retenido, va a ser más fácil poder hacerlo erupcionar, poder traccionarlo. Mientras más horizontal esté, la complejidad incrementa considerablemente porque hay que involucrar en el proceso de tracción ciertos vectores diferentes. Ya no solo usar un vector de fuerza, un vector de tracción vertical, sino que también incorporar un vector de tracción horizontal, lo cual eleva la complejidad. Y más adelante lo vamos a ver un poquito más detallado. También es importante tener en cuenta la distancia que va a desplazarse ese diente. Mientras más lejos esté de lo que sería su zona ideal o de la zona a la que lo queremos llevar, tenemos que tener en cuenta que va a tener que recorrer más hueso, va a tener que hacer un proceso de absorción, de reabsorción y de posición ósea mayor, y mientras se encuentre dentro del hueso, siempre va a existir el riesgo de impactación contra las raíces de los dientes vecinos. Entonces, eso sin duda incrementa el nivel de complejidad y puede disminuir o comprometer el pronóstico de nuestro tratamiento. Las dilaceraciones, como les comenté, es muy importante tenerlo en cuenta. Una dilaceración muy acentuada puede complicar ese recorrido y ese desplazamiento de nuestro diente retenido a lo largo del hueso, puesto que es como tener un garfio, un hook que va a anclar nuestro diente al hueso, y ese desplazamiento puede ser más complicado. Y bueno, sin duda la anquilosis, si nuestro diente está anquilosado, pues ya mejor ni perder el tiempo, porque posiblemente va a ser muy difícil o imposible hacer que ese diente erupcione. Habiendo dicho esto,
retomamos las técnicas de tracción, ¿ok? Las técnicas de tracción convencional tienen como parámetro de decisión, en algunos casos, lo que Cockich propuso para hacerlo de una manera más práctica, ¿no? Y es que la corona de nuestro canino retenido la vamos a relacionar o ver qué relación tiene con respecto a nuestra línea mucogingival. Si la corona de nuestro canino retenido, en este caso, se encuentra oclusal a nuestra línea mucogingival, o sea, por debajo, quiere decir de que está muy cerca de la superficie, por así decirlo, ¿no? Está muy próximo a erupcionar. Entonces, en estos casos, podemos hacer una eliminación, una gingivectomía, eliminar ese tejido blando y exponer la corona de nuestro canino, colocar el aditamento que vamos a utilizar para traccionarlo y empezar a aplicar la fuerza. En muchos casos, cuando ya tenemos el espacio suficiente y hemos hecho esa exposición de nuestro diente, en muchas ocasiones la fuerza eruptiva que tiene el canino hace que él solito empiece a erupcionar e incorporarse en boca. Otro escenario sería cuando nuestro canino se encuentra apical a esa línea mucogingival, o sea, cuando se encuentra por encima. Esto quiere decir que se encuentra un poco más profundo, una retención un poco más profunda, pero siempre dentro de lo moderado como para poder traccionarlo sin mayor inconveniente. En este caso, lo que se propone es hacer un pequeño colgajo y reposicionarlo un poquito más apical, de tal manera en la que se exponga nuestro canino retenido con suficiente superficie como para colocar el aditamento y poder hacer la fuerza de tracción. Ahora, ¿qué pasa cuando nuestro canino se encuentra en retenciones óseas profundas? Acá, como lo describía Cockich, es un poquito más complicado. Acá lo que hay que hacer es levantar un colgajo, eliminar el hueso que recubre nuestro diente, colocar el aditamento que vamos a utilizar para la tracción, volver a reposicionar nuestro colgajo en su posición original y empezar a hacer una tracción a puerta cerrada. O sea, ya visualizamos con radiografías, tomografías, cuál va a ser el recorrido de nuestro canino y empezamos a hacer la tracción. Es importante que la colocación de los aditamentos sea de la mejor manera posible, puesto que una vez cerrando el colgajo, a diferencia de las otras técnicas, no vamos a tener expuesta esa porción de nuestro canino retenido. Entonces, si llega a fallar la adhesión de nuestro aditamento, tendríamos que someter al paciente a un nuevo procedimiento quirúrgico para volver a reposicionar el aditamento. Entonces es importante tener ese control de fluidos y de tejidos al momento de la colocación de los aditamentos. Viendo lo antes mencionado fue que Chris Chan dijo, no, tiene que haber una manera más segura, más eficiente de poder manejar estos casos sin hacer tanto trauma, sin hacer tanta invasión en el tejido y tratando de mantener la integridad de los tejidos lo más que se pueda. Entonces vino él y realizó esta modificación de lo que es el técnica vista, ¿no? Primero, Chris Chan viene y hace una incisión vertical, al igual que la técnica vista convencional enfocada en periodoncia, una incisión vertical. ¿Dónde vamos a hacer esta primera incisión vertical? La vamos a hacer lo más próximo a lo que sería la corona de nuestro canino retenido. Evidentemente, pues vamos a tener que eliminar un poco de hueso para exponer esa corona, porque estamos hablando de una impactación profunda. Entonces, eliminamos esa superficie ósea que recubre nuestro canino para poder colocar el aditamento. Una vez que ya hemos hecho esa incisión, con un elevador de periósteo vamos a empezar la tunelización. Desprendemos el tejido perióstico para poder realizar este túnel. Posterior a esta tunelización, vamos a hacer una segunda incisión. Esta segunda incisión va a ir paralela, siempre vertical y paralela completamente a la primera incisión. Va a estar colocada sobre lo que sería la zona ideal a donde nosotros queremos traccionar nuestro canino.
Una vez que ya tenemos estas dos incisiones y esta tunelización, vamos a ayudarle un poquito a ese recorrido de ese canino retenido. Entonces, con una fresita número 4, una fresita redonda, vamos a eliminar un poquito de hueso de lo que sería este recorrido, este camino que va a recorrer, para la redundancia, de nuestro diente. Una vez que hicimos esa canalización, vamos a colocar el aditamento, ya sea una cadena elástica o una cadena metálica, lo que el ortodoncista en su momento crea más conveniente, y se le va a colocar el aditamento a nuestro dientecito retenido. Vamos a pasar esa cadena por dentro del túnel superióstico, vamos a suturar las primeras dos incisiones y se va a hacer una tercera incisión. Esa tercera incisión es la que va a permitir la salida de nuestra cadena, donde vamos a poder anclarlo a un microtornillo. Es importante tener en cuenta que para esta modificación de técnica vista, vamos a necesitar un microtornillo que vamos a colocar en cresta infracigomática. Este tornillo en cresta infracigomática es lo que nos va a servir como un anclaje esquelético para poder nosotros hacer las activaciones de este vector de fuerza horizontal. Este tipo de vector nos va a permitir que nuestro canino pueda desplazarse por sobre las raíces de los dientes adyacentes, alejándose y reduciendo ese riesgo de reabsorción, que es uno de los grandes problemas o de los grandes riesgos que tenemos cuando tratamos de traccionar un canino. Al estar muy relacionado, muy cerca de las raíces vecinas, nosotros podemos o corremos ese riesgo de que choque contra esas raíces y empiece ese proceso de reabsorción, tal cual como cuando un diente deciduo empieza a reabsorber su raíz por su relación con la corona del diente permanente. Entonces, es un proceso similar. Entonces, para disminuir ese riesgo es que la técnica vista nos ayuda mucho a permitir esa rotación sobre el eje de su ápice, sobre el eje de la raíz del diente, y permite este desplazamiento, este movimiento sobre las raíces de los dientes adyacentes. Ahora bien, eso sería en literatura lo que es la técnica vista modificada del Dr. Chris Chan. Vamos a ver cómo sería manejar un caso clínico con esta técnica. Como sabemos, en los libros todo es flores y colores, muy bonito, pero cuando estamos en nuestra clínica, los casos no llegan tal cual como en el libro, ¿no? Pero lo importante es conocer muy bien cuáles son los principios de las técnicas para poder aplicarlo nosotros en nuestra clínica. Le voy a presentar ahorita un casito que nosotros manejamos en el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, que fue el lugar donde yo obtuve mi maestría. Este era un paciente clase 3 esqueletal con una mordida cruzada anterior y un canino retenido, el cual traccionamos con técnica vista. Es importante siempre valorar, antes de realizar una técnica, qué tan importante es incorporar nuestro diente en boca. Porque en muchos casos podemos decir, no, ¿para qué vamos a someter a nuestro paciente a tanto traumatismo, técnicas incómodas? Si lo podemos sacar y cerramos el espacio. Bueno, hay ciertos casos en los que debido a la situación específica o particular de nuestro paciente, es importante conservar y preservar la mayor cantidad de dientes posible. Ya vamos a ver el por qué era tan importante preservar el canino en este caso. En el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia, nosotros siempre nos apoyamos con los instructores y los profesores que hay en esa institución. Siempre voy a estar muy agradecido con el doctor Isaac Maldonado y el doctor Jordan Sol, los cuales nos brindaron en su momento el apoyo necesario para llevar a cabo este procedimiento. Siempre es importante, en todo caso, y más en casos complejos, obtener la mayor cantidad de información posible. Entre más información tengamos sobre nuestro caso, mejor va a ser nuestro plan de tratamiento. Vamos a poder darle un plan de tratamiento más preciso a nuestro paciente, y mientras tengamos determinado con mayor claridad cuáles van a ser los pasos y el protocolo que vamos a seguir para realizar los procedimientos, va a tener una predictibilidad mayor. Y si bien en las ciencias médicas la predictibilidad al 100% no existe,
pues hay que tratar de acercarnos a la perfección lo más que se pueda, ¿cierto? Entonces nuestro paciente era un paciente clase 3 esqueletal, donde la mandíbula era proporcionalmente mucho más grande que el maxilar. Entonces eso es un dato a tener en cuenta a continuación, ¿ok? El microtornillo que nosotros ocupamos para la técnica vista que vamos a manejar ahora fue un microtornillo 2x12, que lo colocamos en cresta infrasigomática. Otro dato a tener en cuenta al momento de que vayamos viendo las imágenes ahorita. Aquí nosotros hacemos un análisis facial y evaluamos las proporciones y los quintos de nuestro paciente para ver si tiene alguna asimetría, lo cual es importante al momento de determinar si vamos a realizar procedimientos estrictamente ortodóncicos o quirúrgicos, o al momento de hacer algún tipo de camuflaje dental. Como podemos ver en nuestro análisis facial, nuestro paciente tiene un perfil bastante plano y tiene una zona del maxilar bastante deprimida. Entonces, sumando los datos recolectados, es otro factor muy importante por el cual nosotros tenemos que tratar de conservar la mayor cantidad de dientes posibles para no seguir afectando de manera negativa el perfil de nuestro paciente. Si bien es cierto, es un caso que muchos profesionales podrán decir que se maneja sin problema con cirugía ortognática. Sí, es cierto, fue una de las opciones también a considerar, pero nuestro paciente no quería someterse a un procedimiento quirúrgico y tampoco tenía los recursos. Toda esta información siempre es tomada de la fotografía y de nuestras radiografías laterales de cráneo. Las herramientas diagnósticas son sumamente importantes para precisamente recolectar toda esta información cefalométrica, importante, porque nosotros tenemos que crear una armonía tanto dental como muscular para poder obtener un resultado no solo estético, sino que también sea funcional. Entonces, acá nosotros hacemos nuestros trazados, donde determinamos la clase esqueletal de nuestro paciente, la divergencia de nuestro paciente, esas proporciones esqueletales entre el maxilar y la mandíbula, la cual nos revelan que la mandíbula es casi el doble de tamaño que el maxilar proporcionalmente hablando. Acá hacemos una evaluación de nuestros incisivos. Siempre es importante saber qué inclinación tienen nuestros incisivos para poder darle ese soporte adecuado a nuestros labios y poder tener una estabilidad mayor de nuestro tratamiento posterior al retiro de la aparatología. Acá tenemos nuestra lateral de cráneo donde nosotros hicimos nuestros trazos respectivos y donde logramos determinar, a pesar de que clínicamente ya era bastante obvio, pudimos confirmar esa relación sagital que tiene nuestro maxilar con nuestra mandíbula. Entonces, al hacer estos análisis, observamos que, sin duda alguna, esa clase 3 de nuestro paciente no es solo dental, sino que también tiene un origen esqueletal. Al momento en el que nosotros determinamos eso, ya empezamos a tomar ciertas consideraciones de nuestro plan de tratamiento. Empezamos a tener en cuenta procedimientos quirúrgicos, procedimientos de camuflaje ortodóntico. Siempre es importante tener todos estos datos, ¿no? Acá podemos observar cómo, a pesar de que nuestro paciente tiene una forma oval y tiene la forma de su arco óseo, no está tan mal, vemos una ausencia de espacio en nuestro maxilar. Si bien tenemos el espacio de la ausencia de nuestro canino retenido, tenemos que tener en cuenta el ancho mesiodistal de nuestro diente a incorporar en el arco. Porque si no tenemos espacio suficiente, aunque nosotros hagamos la técnica que hagamos para incorporar nuestro diente, ese diente no va a bajar. Dentro de los principios o de los datos más importantes en una tracción de un diente es que para poder incorporarlo al arco, antes de incluso hacer cualquier procedimiento quirúrgico, es saber que ya tenemos espacio suficiente dentro del arco para poder incorporarlo. Entonces, en este paciente nosotros teníamos una deficiencia de 2.4 milímetros en nuestra arcada superior. Fue un espacio que tuvimos que manejar y generar previo a nuestro procedimiento. Y en la arcada inferior teníamos un exceso de casi 7 milímetros. Podemos observar en las fotografías que tenemos espacios entre los dientes. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Estamos hablando de que tenemos a nuestro paciente con un maxilar
en una posición más posterior desde un punto de vista sagital con respecto a nuestra mandíbula. Además, tenemos un diente menos en nuestra arcada superior. Y por si fuera poco, tenemos un hueso mandibular extremadamente grande, donde proporcionalmente también a la masa dental, no tenemos esa armonía que nos permita una oclusión funcional de nuestra arcada superior con la inferior. Entonces, sin duda alguna, no podemos darnos el lujo de perder un diente más en la arcada superior, porque esa proporción de masa dental de la arcada superior con la arcada inferior quedaría totalmente discrepante, y poder conseguir ese engranaje oclusal funcional sería extremadamente difícil. Acá tenemos nuestra radiografía panorámica, sumamente importante. Hoy en día no es un lujo, es una necesidad para poder nosotros hacer diagnósticos. Acá nosotros podemos ver que nuestro paciente ya tiene ausencia de sus terceros molares inferiores, y podemos ver cómo tenemos nuestro canino retenido totalmente horizontal, muy lejos de su zona de descenso, muy próximo a la línea media. Entonces, si recordamos los factores que tomamos en consideración para el pronóstico, entonces este canino nos pide a gritos que ni intentemos traccionarlo. Pero al evaluar la situación clínica de nuestro paciente, pues nos damos cuenta que es muy importante tratar de hacer lo más que se pueda para poder colocarlo en su zona. En adición a eso, tenemos un mesioden. Tenemos la presencia del mesioden, y pues es algo a tener en cuenta porque necesitamos realizar movimientos ortodóncicos de las raíces de nuestros dientes, y si tenemos un obstáculo dentro del hueso donde nuestras raíces van a chocar, no va a permitir ese movimiento libre de las raíces de nuestros incisivos. Entonces, es importante tener esto en cuenta, cosa que no podríamos ver si no usáramos estas herramientas diagnósticas. Otra herramienta diagnóstica muy importante, y más en estos casos, si se pudiera realizar en todos los casos sería excelente. Claro que hay casos que lo ameritan más que otros, pero las imágenes de Cone-Beam, las tomografías, son sumamente importantes. Nos permiten ver de manera más específica o con más detalle la relación de nuestro diente retenido con las estructuras adyacentes. Acá nos sirve para ver que nuestro canino no solo está en una posición muy horizontal, no solo está muy próximo a la línea media, no solo está lejísimo de la zona donde lo queremos hacer descender, sino que también la cara que nos muestra es la cara palatina. Acceder a su cara vestibular está extremadamente complicado, está casi en el datos a tener en cuenta para el momento de que nosotros vayamos a hacer nuestra cirugía para exposición y colocar el aditamento. Tenemos que saber con quién nos vamos a enfrentar en el momento. Como les comenté antes, mientras más planeado esté el procedimiento que vamos a realizar y esté más detallado, vamos a saber o vamos a reducir las probabilidades de fracaso e incrementar las probabilidades de éxito. Y evitamos estar improvisando en el momento. Claro que la naturaleza es caprichosa y nunca sabemos cómo pueden evolucionar las cosas, pero mientras más planeado esté, mejor. Aquí podemos ver la relación que tenía nuestro mesioden dentro de boca. Está totalmente transversal, la corona totalmente hacia la zona posterior y el ápice hacia la cara vestibular. Como nuestras imágenes nos permiten ver con más claridad la relación con las estructuras adyacentes. Y aquí vemos la relación de nuestro canino retenido con nuestros incisivos. Sumamente importante porque necesitamos estar muy claros que al momento de aplicar las fuerzas de tracción no vayamos a impactar estas raíces, y en vez de producirle un bien a nuestro paciente, vamos a ser contraproducentes. Acá tenemos ya llevado a la práctica lo que sería la exposición de nuestro canino retenido. Claro está de que en algunos casos, pues, el abordaje no va a ser tal cual como lo hemos visto en la literatura. Aquí nosotros podemos ver cómo tuvimos que hacer una exposición un poco mayor para nuestro incisivo. Esta imagen, nosotros, debido a la posición de nuestro canino, tuvimos que intervenir al paciente 2 veces.
Le tuvimos que colocar en una primera intención un aditamento en la cara palatina, que es la que nos permitía tener acceso, la posición tan comprometida de nuestro canino. Y una segunda intención fue cuando le colocamos un aditamento por vestibular. Estas fotografías son de la segunda intervención, pero quiero aprovechar para que ustedes puedan ver cómo es el principio de la tunelización. Aquí se observa cuando colocamos el botón en la cara palatina, que nos va a servir en un principio para ese vector de tracción horizontal, que como vimos en la técnica vista, que va por la parte de la tunelización hasta nuestro microtornillo de anclaje. Tenemos el proceso de adhesión y aquí tenemos, como le dije, fue en una segunda intención, ya había cierto progreso en el desplazamiento de nuestro canino. Y aquí fue donde colocamos el botón en la cara vestibular de nuestro diente. Ya nos permitía tener ese acceso y un botón en la cara vestibular nos iba a poder permitir aplicar un vector de tracción vertical que nos iba a ayudar para ya ir reposicionando nuestro canino en la zona que nosotros queríamos colocarlo. Acá tenemos el momento en el que se está haciendo la tunelización. Ya la cadena que ha sido colocada en el aditamento se pasa por el túnel superióstico, que posteriormente va a llegar al microtornillo. Aquí se están haciendo las suturas. Y acá tenemos las imágenes de Conbin, donde nosotros podemos ver cómo nuestro canino se ha desplazado con un movimiento circular, por decirlo de alguna manera, donde ha rotado sobre el eje apical de su raíz, alejándose de las raíces vestibulares, perdón, de las raíces de los incisivos superiores. Podemos ver cómo en nuestra imagen de la derecha estaba más comprometido, estaba más cerca de la línea media, y en nuestra imagen de la izquierda, cierto tiempo después de la fuerza de tracción, vemos cómo ya se ha alejado de esas raíces, se ha aproximado o ya se encuentra por encima de lo que sería nuestra zona ideal de descenso, y en ese momento ya podemos empezar a aplicar vectores más verticales para poder ir encaminando nuestro canino a su descenso. Esta imagen quise tomar esas medidas. ¿Por qué? Porque es muy común que nosotros nos basemos como herramienta diagnóstica de primera mano la radiografía panorámica. La radiografía panorámica tiene el problema de que es una imagen en 2 dimensiones. Entonces, ¿qué pasa con la ortodoncia y con este tipo de procedimientos cuando nos basamos en una imagen de 2 dimensiones? Pasa que cuando nosotros vemos la longitud de radicular de ciertos dientes, al momento que incorporamos el factor de proclinación, esa apariencia visual de longitud radicular va a variar. Entre más proclinado esté un diente, más corta se va a ver su raíz. Entonces, al momento que el caso fue evolucionando, como nosotros decidimos hacer el manejo de este caso no quirúrgico, tuvimos que hacer un camuflaje dental. Eso se traduce a que nuestros incisivos superiores iban a estar más proclinados y nuestros incisivos inferiores iban a estar más retroclinados. Al nosotros proclinar nuestros incisivos superiores y tener en cuenta que estamos haciendo una maniobra de tracción, podríamos creer, o alguien podría creer, que durante ese lapso de tracción dental hubo una reabsorción de nuestros incisivos centrales y lateral incluso. Entonces quise hacer esta medida donde se muestra que nuestro incisivo medía 19.2 milímetros al inicio y una vez ya el canino posicionado medía los mismos 19.2 milímetros, a pesar que en nuestra radiografía panorámica se vean más cortas. Entonces es este efecto visual que nos puede confundir un poco. Entonces es importante, si tenemos la posibilidad de hacer la aclaración, mejor. Acá tenemos unas fotografías de nuestro caso donde ya empezamos a incorporar un vector vertical para la tracción de nuestro canino, donde nos apoyamos con el uso de hilo elástico. En las imágenes de abajo vemos cómo ya nuestro canino prácticamente llegó a la superficie, ya se encuentra encaminado a incorporarse al arco, y estamos empezando ahí a considerar el uso de doble arco para que haya un arco principal
en nuestros dientes que ya se encuentran en boca y un arco accesorio o secundario para ir acercando nuestro canino a la posición ideal. Siempre el arco principal es más rígido y el arco accesorio con el que nosotros hacemos esta especie de bypass o doble arco tiende a ser más flexible. Aquí podemos ver cómo tenemos un arquito con unos dobleces que nos permiten siempre mantener el espacio de nuestro canino mientras vamos aplicando esas técnicas para hacerlo descender. Aquí podemos ver cómo se ha ido manejando simultáneamente la mejoría de la sobremordida vertical y horizontal de nuestro paciente, el overjet y el overbite. Como recordamos, es un paciente clase 3. Entonces, sumamente importante ir mejorando esa sobremordida que le devuelva la función a nuestro paciente, porque no solo la estética, sino la función. Cada vez nuestro canino más incorporado en el arco y, como podemos notar, estamos teniendo un problema de tip. Le llamamos tip a esa inclinación mesiodistal que puede tener nuestro diente. Esto aplica tanto para la corona como para la raíz. Hay inclinaciones ideales para que nuestros dientes puedan ejercer y distribuir las fuerzas de masticación de manera ideal. Entonces, como nuestro canino viene de cierta posición, va siendo realmente complicado darle esa inclinación apropiada a nuestro canino. Entonces aquí fue donde nosotros planeamos una mecánica para realizar una cupla. Una cupla sería este sistema de fuerzas donde están en la misma dirección pero en sentido diferente. Entonces aplicamos esta cupla para poder crear esta rotación de nuestro canino. Como sabemos, podríamos haber dejado que los arcos fueran expresando esa inclinación, pero al ser un diente tan grande, queríamos tratar de hacer un poquito más eficiente. Entonces nosotros tomamos esta mecánica de colocación de botones para generar esa cupla y la tomamos de un artículo del doctor Johnny Liao y John Lin, que fue un artículo que ellos publicaron en Seminars in Orthodontics sobre la aplicación de TATS en caninos transpuestos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos le aplicaron en estos casos porque cuando el canino está transpuesto y viene de una posición que no es la suya, tiende, al tener una raíz tan grande, lo convierte en un diente muy difícil de desplazar en el arco. Entonces la raíz tiende a quedar un poquito más posterior o se queda en la dirección de donde venimos arrastrando nuestro canino. Entonces él acá se observa cómo él usa cadenas y le incorpora botones para poder mejorar esta inclinación. Entonces nosotros hicimos algo similar. Nos basamos en estos principios para poder agregarle unos botones, uno a nivel cervical y uno a nivel del vértice de la cúspide de nuestro canino, y usamos cadenas para generar estas cuplas. Siempre simultáneo a eso íbamos trabajando los otros factores de la oclusión de nuestro paciente. Y aquí podemos ver cómo incrementamos uno de los vectores horizontales de nuestra cupla para hacer un poquito más eficiente la fuerza. Y ya íbamos mejorando nuestro overjet. Y aquí podemos ver cómo resultó bastante bonito la corrección de la inclinación de nuestro canino. Si lo comparamos con el inicio, vemos cómo al final ya nuestro canino está mucho más vertical en la posición, en una clase 1 perfecta, ¿no? Sin embargo, habían otros detalles con los que seguíamos batallando. Acá ya podemos ver que ya tenemos una sobremordida horizontal, tenemos un overjet, una sobremordida vertical, el overbite también ya está bastante adecuado. Hemos logrado cerrar los espacios que teníamos en la arcada inferior. Sin embargo, estamos teniendo un problema de Bolton. ¿Qué es ese problema de Bolton? El problema de Bolton es cuando tenemos esa discrepancia de masa dental en la superficie maxilar con respecto a la mandibular. O sea, hay más sustrato dental en la arcada superior que en la arcada inferior. Esto no tiene que ver con el nivel de apiñamiento, sino con la cantidad de diente que hay en el maxilar con respecto a la cantidad de diente que hay en la mandíbula. Entonces, cuando tenemos espacios en la superficie, en la arcada maxilar, y hay mucha más sustancia dental en la arcada mandibular, va a llegar un momento en el que no va a ser posible cerrar esos espacios. Entonces nosotros lo que hicimos, aprovechando que teníamos una ligera desviación de nuestra línea media, fue manejar esos espacios
Y también tomamos en cuenta de que la anatomía de nuestros laterales no era la ideal. Entonces distribuimos esos espacios colocando resortes de un lado, cadenitas del otro, para posteriormente hacer unas restauraciones. Aquí, como podemos comparar la evolución de nuestro tratamiento, vemos como en un inicio teníamos espacios en la arcada inferior, una mordida cruzada totalmente importante en el sector anterior, y además no solo eso, teníamos una mordida a lo que se le llama underbite. Normalmente sería un overbite donde los dientes superiores recubren a los dientes inferiores. En este caso es un underbite donde los dientes inferiores recubren a los dientes superiores, y no solo eso, sino que también hay cierta profundidad en esa mordida. Casi 2 años después vemos cómo ya íbamos incorporando nuestro canino en el lugar ideal, y cómo se iba corrigiendo esa mordida, ese problema sagital que estábamos teniendo de la mordida cruzada. Como les comenté, estábamos teniendo un problema en la anatomía de nuestros laterales y un problema de Bolton. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Tratar de disminuir esa discrepancia en sustancia dental, y se optó por realizar unas restauraciones a nuestros laterales para mejorar esa anatomía y tratar de compensar un poquito esa discrepancia de Bolton. De igual manera aprovechamos y corregimos esos desgastes en los bordes incisales que tenía nuestro paciente, que son muy frecuentes en pacientes que tienen una maloclusión que los obliga a estar borde a borde o incluso una mordida cruzada. Aquí vemos cómo se corrigió la parte estética de nuestros bordes incisales y de la forma anatómica de nuestro lateral. Podemos compararlo, un cambio muy importante. Y esto nos llevó a tener un cambio, un resultado final mucho más agradable, más armónico. Aquí podemos observar en la foto inferior lo que fue el resultado final de nuestro caso. Si bien hay algunos detallitos que posiblemente pudieron haber quedado mejor, dirán algunos, o incluso nosotros, ya al momento que tomamos las fotografías, podemos ver algunos detallitos que tal vez por exigencia personal podrían haber estado mejor. Sin duda alguna, el resultado funcional y estético que obtuvimos fue bastante bueno. Nuestro paciente quedó feliz y sin duda alguna, pues creo que al final se trata de todo esto de lo que hacemos, se trata de poder darle a nuestro paciente no solo la sonrisa más bonita, sino un estilo de vida mejor. Los cambios que nosotros realizamos, tanto a nivel estético como funcional, van más allá de una sonrisa bonita, ¿no? Sino que repercuten a nivel emocional, y nuestro paciente, pues, la confianza que mostraba previo al tratamiento, nada que ver con la que mostraba posterior. Era un paciente mucho más confiado, mucho más seguro de sí mismo, y al final todo el esfuerzo pues hace que eso valga la pena, ¿no? Aquí podemos ver un cambio secuencial de la evolución de nuestro tratamiento, desde un inicio, cómo se fue corrigiendo esa mordida cruzada, poco a poco también se fue corrigiendo la parte vertical, porque en algún momento se nos abrió la mordida para poder darle paso a los dientes superiores sobre los inferiores, y cómo termina nuestro caso. Tenemos alguna fotografía de una vista lateral, donde hay una oclusión muy bonita. Siempre pues, tomamos en cuenta de que, como fue un camuflaje, las inclinaciones de nuestros incisivos están un poquito acentuadas. Aquí podemos ver que era la zona donde estaba ausente nuestro canino, cómo lo incorporamos y cómo cae en una clase canina muy bonita. Aquí podemos ver ese cambio, esa evolución que tuvo nuestro paciente. Ese aditamento que vemos ahí, no lo había mencionado antes, es un cantilever. Es un aditamento que nosotros confeccionamos para permitir y ayudarle a la erupción de nuestro canino, y de igual manera, de cierta forma, ayuda un poco a ir consiguiendo esa verticalización de nuestro canino, porque recordemos que viene de una posición horizontal. Acá observamos la incorporación de nuestro canino, y nosotros optamos por ponerle un retenedor fijo de canino a canino que le permita ese soporte a nuestro canino, y evitemos o disminuyamos el riesgo de una recidiva.
Aquí tenemos igual otro morph de la evolución de nuestro caso, donde se va mostrando los cambios paulatinos que fue teniendo nuestro paciente hasta que se incorporó el canino en su totalidad. Y vemos también cómo en inferior, o si vemos la fotografía aislada, podemos creer de que no hubo mayor complejidad, simplemente se cierran los espacios y ya está. Pero nos damos cuenta que nada se puede aislar en la boca, ¿no? Cada movimiento dental que nosotros hacemos repercute en su relación con su antagonista y entonces siempre hay un nivel de complejidad más allá de lo que nosotros podemos ver en la fotografía. De igual manera, optamos por colocar un retenedor fijo de canino a canino para evitar que haya una residuo o haya una separación nuevamente de nuestros incisivos. Es importante siempre tener este registro radiográfico y de los cambios radiográficos que tuvo nuestro paciente, porque nosotros en muchas ocasiones perdemos de vista cómo repercute en todo nuestro sistema masticatorio y articular los movimientos dentales que nosotros hacemos. Estos cambios pueden ser mayores en pacientes en crecimiento, donde no solo, porque que son escenarios en los que además de mover dientes, está habiendo un desarrollo óseo, un desarrollo esqueletal. Y entonces es importante saber y tener un registro de cómo ha venido la evolución para una determinada etapa del tratamiento, pues evaluar si la dirección en la que estamos yendo es la más adecuada para nuestro paciente. Entonces aquí tenemos algunas, las sobreimposiciones. Nosotros a nuestros pacientes siempre le tomamos una radiografía lateral de cráneo y panorámica al inicio de nuestro tratamiento y a la mitad de nuestro tratamiento o cada cierto tiempo para ir viendo cómo va esa evolución y ver si vamos llegando o si vamos en la dirección adecuada. Aquí vemos esta sobreimposición de nuestras radiografías. Aquí, cuando imponemos sobre base de cráneo, vemos que nuestro paciente ya no estaba en crecimiento, entonces no vamos a ver una mayor alteración a nivel esqueletal. Tampoco tuvimos variación en la divergencia de nuestro paciente. Sin embargo, cuando sobreimponemos sobre maxilar y sobre sínfisis, podemos ver de que el mayor cambio fue a nivel de nuestros incisivos. Nuestros incisivos superiores se proclinaron un poco con respecto a su posición inicial y nuestros incisivos inferiores se retroclinaron un poco más con respecto a su posición inicial. Esto en el afán de ir consiguiendo ese camuflaje ortodóntico que en un inicio nos habíamos planteado. Aquí, cuando hacemos la sobreimposición, de nuestra radiografía inicial con nuestra radiografía final. Podemos ver cómo, de igual manera, ya la posición final de nuestro incisivo superior es un poco más vestibular en su corona con respecto a su posición inicial y de igual manera el incisivo inferior se encuentra un poco retroclinado con respecto a su posición inicial. Tenemos las fotografías de nuestro paciente ya con sus retenedores. En nuestro paciente optamos por hacerle retenedores termoformados y complementarlos con los retenedores fijos. Mientras mayor retención tengamos las primeras etapas post tratamiento, pues vamos a asegurarnos de que los dientecitos no se nos muevan en posiciones no deseadas. Es sumamente importante. El tratamiento de ortodoncia no acaba 100% una vez que ya hemos retirado los brackets, sino que vamos a depender un poco de la colaboración del paciente usando sus retenedores durante cierto tiempo, mientras todos los tejidos periodontales, fibras periodontales se van readaptando a su nueva posición. Y aquí tenemos nuestros resultados finales, fotografía muy bonita de nuestro paciente, quedó muy satisfecho y eso sería prácticamente todo. Muchas gracias por su tiempo. Acá le dejo todos los medios para contactarme si en algún momento les interesa contactarme. Estoy a sus órdenes, cualquier pregunta. Y bueno, muchas gracias. Ha sido para mí un placer compartir con ustedes y espero que la conversación, la plática haya sido de su agrado. Excelente ponencia, doctor. Ahora tenemos un par de preguntas. Dice, ¿cuánto tiempo después de realizada la cirugía y colocado el microtornillo
se puede empezar a ejercer la fuerza de tracción? Bueno, hoy en día está confirmado, está comprobado y hay varios artículos al respecto de que inmediatamente realizada el procedimiento quirúrgico, ya podríamos empezar a hacer fuerzas de tracción, tanto en una técnica de tracción convencional como en una técnica vista donde nos apoyamos en un microtornillo. Los microtornillos hoy en día, desde el momento que los colocamos, podemos realizar cargas inmediatas. Siempre es importante que estemos conscientes de este principio de fuerzas ligeras y continuas. No por tener un microtornillo vamos a excedernos en las fuerzas y no por tener el mejor sistema de adhesión de los aditamentos, quiere decir de que no importa cuánta fuerza ejerzamos, mientras no se despegue el botón, le vamos a dar con todo. No, siempre es importante tener cuidado en la cantidad de fuerza que apliquemos y en resumen, pues sí, inmediatamente después del procedimiento quirúrgico ya podríamos ejercer una carga con fuerza moderada. Tenemos otra pregunta. Dice, doctor, excelente ponencia. ¿La técnica vista puede utilizarse para traccionar otro diente además de un canino? En teoría, sí se podría utilizar para traccionar otro diente, pero ¿qué pasa? La técnica vista queda bastante adecuada para la tracción de un canino debido a su posición. Porque por lo general cuando un diente o un canino se retiene, tiene mucho que ver con esa etapa de desarrollo dental, de distribución de los dientes dentro del espacio. Entonces eso complica un poco su descenso y hace que se impacte o que se retenga en ciertas zonas donde lo que nosotros intentamos es echarlo un poquito para atrás para después hacerlo descender. ¿Qué pasa con otros dientes? Posiblemente la técnica vista que nos proporciona un vector horizontal para posteriormente nosotros incorporar un vector vertical, pues no tendría la misma utilidad o no sería igual de útil porque ese recorrido que nosotros queremos aplicar en nuestro canino debido a la posición a la que lo queremos llevar, tal vez no sería igual de necesario si queremos traccionar un incisivo central, que posiblemente está retenido sobre lo que sería su posición ideal o un lateral. Entonces, en teoría sí podríamos utilizar los principios de tracción para cualquier otro diente, pero posiblemente debido a la posición que tiene el canino por naturaleza, pues se acopla un poco mejor a este tipo de tracción de canino, pero en principio, pues si el ortodoncista, si el clínico le encuentra una función para traccionar otro diente, pues sin problema se podría hacer siempre y cuando mantenga los mismos principios. Listo, doctor. Tenemos una última pregunta. Buenas tardes, doctor. Excelente ponencia. Mi pregunta es la siguiente. ¿En qué casos no se recomendaría utilizar esta técnica? Bueno, primero que todo, en una retención dental que no sea por vestibular. La técnica vista se utiliza, no sé si lo había mencionado antes o si lo había pasado por alto, se utiliza para hacer tracciones dentales, o en este caso del canino, cuando se encuentra por vestibular. Si el canino se encuentra por palatino, desde ahí ya está descartado. ¿Y en qué otros casos, suponiendo que el diente está por vestibular, en qué otros casos no podríamos hacer la técnica vista? Pues en todos esos casos que, pues de cierta forma contraindiquen una tracción dental, no solo la técnica vista. En un caso en el que el diente está anquilosado, en un caso en el que nuestro canino tiene una dilaceración tal que va a ejercer una traba mecánica y no nos va a permitir hacer ese recorrido, porque de por sí en una técnica vista se proyecta que haya un recorrido mayor dentro del hueso de este diente retenido a una técnica convencional. Entonces, habría que tener en cuenta todos estos factores al momento de decidir si una tracción dental es favorable en ese caso, o en este caso la técnica vista. Pero yo creo que lo más distintivo entre si se puede usar o no una técnica vista, porque todos los demás factores aplican también para una tracción convencional, sería que el diente no se encuentre por vestibular. Si el diente está por palatino, pues sin duda alguna la tracción con técnica vista no aplicaría para nada.
Muchas gracias, doctor. Agradecemos la intervención del doctor Néstor Emilio Quintanilla y esperamos tenerlo en una nueva ocasión en espacios similares. Ok, pues Muchísimas bueno, gracias, muchas doctor. gracias. Quedo a sus órdenes. Saludos, buenas tardes. Ahora vamos a presentar a nuestro segundo expositor, la doctora Magali Frisancho Díaz, cirujana dentista de la Universidad Católica Santa María, especialista en investigación didáctica en educación superior, magíster en Administración y Gerencia en Organizaciones de Salud y docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Andina, Néstor Cáceres Velázquez, quien nos expondrá el tema promoción en salud bucodental. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Agradecer primero la invitación que me hizo la doctora Ivana Cedillo. Agradecer también a todos los que están presentes en estas conferencias, en estos webinars, que yo sé que vamos a tener un poquito de aporte y que va a enriquecer en cada uno de ustedes estos conocimientos. Siempre he dicho que es bueno compartir todo lo que uno sabe para que pueda dejar huella y frutos, ¿no? A ver, entonces voy a compartir para iniciar mi presentación. Muy bien. Hablar acerca de promoción en salud bucodental es algo complicado. Primero, hablar acerca de lo que es promoción de la salud y particularmente todos sus antecedentes, realmente es un asunto de permanente vigencia. Si uno no está constantemente actualizándose en este tema, deja de lado muchas cosas. Y de allí es la importancia que se tiene que dar a este tema, ¿no? Y que tiene que ser basado de repente en lo que es políticas internacionales en salud pública, que fueron planteadas desde hace mucho tiempo. Es importante también que para que la promoción de salud se siga fortaleciendo, a ver, ¿dónde? Tengamos condiciones favorables en las cuales los profesionales de salud van a jugar un rol trascendental, ¿no? He querido poner e iniciar con esto primero, que es lo que es prevención, porque siempre en odontología preventiva y comunitaria va de la mano la prevención. Si bien es cierto el tema es promoción de salud, en salud bucodental, no podemos dejar de la mano lo que es prevención. Y para ello también se tiene que tener una preparación y capacitación, que mencionaba hace un momento, en temas de salud pública, ¿no? La promoción de salud es vista realmente como una estrategia fundamental para poder disminuir la pobreza y el hambre, ¿no? Hablando desde el punto general, desde lo que es promoción de salud primero. Estamos partiendo de promoción de salud. Se tiene que primero impulsar lo que es educación de calidad, se tiene que alcanzar la igualdad de raza, también la igualdad de género, y bueno, en realidad tantas otras diferencias que se tienen, ¿no? Cuando nosotros queremos alcanzar nuestras metas, es muy, muy imprescindible tener esta articulación en promoción de la salud con lo que son determinantes sociales, ¿no? Eso es una sinergia entonces. Allí se va a contribuir a que esta dirección que estamos planteando de las inequidades, tanto de salud y del alcance de la equidad, sea vista pues desde una perspectiva realmente emancipatoria, ¿no? Tal vez con un foco de acciones que puedan estimular el compromiso de la parte comunitaria, también con la contribución de políticas públicas, para que pueda transformarse este aspecto. Entonces, cuando hablamos de prevención, es importante determinar que la prevención, como definición, la vamos a tener como cualquier medida que permita reducir la probabilidad de aparición de una afección o enfermedad, o bien interrumpir o aminorar su progresión. Esto es tomado de Odontología Preventiva y Comunitaria, Cuenca, Emily, ¿no? En el que muestra su libro y nos habla un poquito de este tema de prevención. Es importante también señalar lo que es conceptos de
promoción, ¿no? Y para ello se tiene que tener en consideración lo siguiente. Es necesario e importante reorientar los modelos de prevención en salud oral, que enmarque los estilos de vida y a la persona. Acá hablamos de un aspecto importante, que es estilos de vida, que siempre va de la mano con lo que es prevención y promoción, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar, porque si no cambiamos eso, no estamos creando promoción y mucho menos prevención. Por lo que los estilos de vida y el comportamiento individual, como los factores socioambientales, son los que los condicionan. Eso es muy importante, ¿no? Por eso decimos que es importante. Ahora, en esta imagen yo quiero expresar lo siguiente, que cuando hablamos de prevención y de promoción, sobre todo, va de la mano con lo que es salud. Vendría a ser una relación casi directa y se considera como que si fuese una especie de balanza. Si nosotros equilibramos el tema de prevención y de promoción, vamos a llegar a un punto, ¿no?, que confluye a lo que es salud. Si bien es cierto, las enfermedades orales que tenemos son las que más prevalecen y afligen a la humanidad, ¿no?, y van a tener un impacto desde un punto de vista colectivo, ¿no? Y si hablamos de una escala individual, realmente sus consecuencias pues, pueden afectar gravemente la calidad de vida de las personas. De manera comunitaria, van a representar, primero, una carga social y segundo, van a representar una carga económica para los distintos países y comunidades de los cuales hablé. Yo acá en Perú, ustedes allá de repente en Ecuador y los que estén en otros lugares de igual manera. Entonces va de la mano prevención, promoción, pero llegando a un punto, convergiendo a un punto de vista, que es lo que es salud, ¿no? Entonces de allí partimos también y tenemos que tener claro lo que es un concepto de salud, ¿no? La salud, según la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, dada en una conferencia sanitaria internacional, ahí lo he considerado, de ahí lo he tomado también, nos indica que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, partiendo de esa premisa, ¿no?, para poder hablar también acerca de prevención y promoción. Para Cuenca, indica que salud no es más que ausencia de enfermedades e invalideces. Y tiene allí 3 puntos importantes que resalta, ¿no? Indica que la salud es definida como una situación positiva y no únicamente en la ausencia de enfermedad, ¿no?, que es lo que comentaba hace un momento. La segunda, lo que segundo contempla es lo que la salud se contempla como un derecho humano y se reconoce la influencia que sobre ella tienen los entornos económico y social. Nuevamente, venimos acá a hablar de la parte económica y la parte social que cobran importancia, ¿no?, hablando de este tema. Y también que amplían los límites de la salud más allá del ámbito estrictamente biomédico, ¿no? Por eso se dice que el trabajo en promoción de salud, en prevención de salud, tiene que ser un trabajo en equipo multidisciplinario, ¿no? Y que no solo se hace ese trabajo y allí se quedó, allí se dejó, sino que también tiene que haber un mantenimiento, tanto de la parte comunitaria como de la parte política, ¿no?, como de la parte médica y todo aquello que conlleva. Entonces, viene a ser considerado estos 2 procesos mediante un proceso de capacitación, ¿no?, a través de un conjunto de individuos que puedan ejercer un mayor control sobre su propia salud y pueden de este modo mejorarla. Si nosotros trabajamos y hacemos que un grupo en una comunidad sea capacitado, ¿no?, sea de alguna manera adecuado para que ese estilo de vida cambie, obviamente va a hacer que pueda prevenir muchas enfermedades, sobre todo de tipo oral, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y acá
viene entonces lo que es promoción para la salud, ¿no? Ya entrando al punto de vista que es promoción para la salud, ¿no? Este concepto lo he sacado de Jackson, ¿no? En el que nos dice que las acciones de promoción de la salud han ido evolucionando a lo largo de los años. Eso es muy cierto porque se han establecido estrategias de diversa índole que ayudan y mejoran las condiciones y la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿no? Han tenido primero enfoques individuales, de allí enfoques comunitarios, ¿no? Pero que todos van a llegar a un solo fin, que es la prevención de enfermedades. En nuestro caso, enfermedades de la cavidad bucal, ¿no? Y como hace un momento dije que venían a ser pues todas esas que les afligían a las personas y a la humanidad, ¿no? Llegaron también a un punto en el que utilizaron un modelo socioecológico. Y ahora pues todo va de la mano en el mundo globalizado en el cual estamos viviendo, ¿no? Y en todo el tema de contaminación ambiental también que nos ha tocado vivir. Y allí están considerando entonces los determinantes sociales de la salud, ¿no? ¿Cómo viene a estar definido entonces? Para iniciando en lo que es la Carta de Ottawa, que seguramente muchos la recuerdan, ¿no? En el que se considera que la salud, o el concepto de promoción de la salud, se definió en la Carta de Ottawa en 1986, mire, hace muchísimo tiempo, ¿no? Y la definió como el proceso que busca permitir que las personas aumenten el control y la mejora de la salud. Ese concepto todavía fue adoptado en esa época, en ese año. Es importante entonces poder definirlo y entender esta Carta de Ottawa. Para la OMS, en el año 1984, la ha definido a promoción de la salud, ¿no? Como un proceso de capacitación del conjunto de individuos para que ejerzan un mayor control sobre su propia salud y puedan de este modo mejorar. Todos los conceptos que se está planteando ahora, ¿no?, están enfocados y llegan a un mismo punto, ¿no? De allí que se considera que la salud es un recurso realmente para la vida diaria, no como un objetivo para la vida, ¿no? La salud viene a tener un concepto positivo que valora recursos de tipo social, recursos personales, así como también las capacidades físicas. Por tanto, la promoción de la salud no es solo responsabilidad pues, de todo el sector sanitario, ¿no? Como las personas también piensan, dicen, yo simplemente me baso a lo que me dan y si no me dan, no me cuido. Las cosas no son así. Entonces, por eso decimos que no solo es responsabilidad del sector sanitario, sino que va más allá de estilos de vida sanos para que podamos llegar a lo que es bienestar, ¿no? Es importante. Entonces, esta es la imagen que he sacado también, ¿no? Donde habla acerca de esta Carta de Ottawa para la promoción de la salud, en la que considera, de primera instancia, reforzar la acción comunitaria, desarrollar aptitudes personales, actuar como mediador y promocionar el concepto, proporcionar medios, crear ambientes favorables y reorientar los servicios de salud. Todo ello en base a una política pública de salud, ¿no? A través de esta conferencia internacional que se dio en el año 1986, se habla acerca de esta carta, ¿no?, en la que está mostrando esto. Y si hablamos del desarrollo de habilidades personales que se habla en esta conferencia internacional que tuvo hace años, estamos considerando de que este desarrollo de habilidades personales simplemente es no que yo vaya a una comunidad y les transmita información y ahí se quedó, sino de que de alguna manera pueda promover y me puedan comprender lo que yo quiero lograr allí, ¿no? Si hago que esas personas se les facilite, uno, el desarrollo personal y otro, el social, ¿no?, voy a darme por
satisfecha. ¿Por qué? Porque estoy cambiando, estoy promoviendo la comprensión y facilitando ese desarrollo. Por eso que hablamos de desarrollo de habilidades personales. Segundo punto, lo que es reorientación de servicios de salud, ¿no? Si hablamos de reorientación, en muchos de los países se considera importante esto, los temas de que es la salud bucal, ¿no? Tenemos que dirigir entonces la atención más allá de las responsabilidades y de proveer asistencia curativa. ¿Con qué fin? Con el fin de conseguir ganancias reales en salud y que mis planes que yo establezca me den fruto, ¿no? Cuando hablamos de promoción de políticas de salud, que es el tercer punto que se toca en esta Carta de Ottawa, aquí se busca ampliar la visión que sobre la salud tiene no solo las actuaciones sanitarias, sino en general las políticas en todos los sectores. Y ahí hablamos de lo que son políticas de salud. Realmente nosotros como odontólogos siempre nos dedicamos a lo que es la consulta y dejamos de lado esta situación, ¿no? Solo cuando trabajamos en el Ministerio de Salud, en este caso en Perú, que es MINSA, o de Salud, ¿no? Que también es un ente de nuestro estado, recién allí nos acordamos de todo lo que es la acción promocional. Pero cuando nosotros estamos trabajando en consulta, no lo hacemos. Entonces, allí un llamado de atención también para que podamos, ¿no?, ir analizando lo que realmente nos gusta. Y definitivamente se comparte la idea de que lo que a uno le gusta hacer, a ello va a estar abocado, ¿no? Si yo soy especialista en un área, definitivamente voy a tener que estar abocado a mi área, ¿no? Como cuarto punto que se toca en esta Carta Ottawa, se habla acerca de lo que es fortalecimiento de la acción comunitaria, ¿no? Aquí nos dice esta carta que este fortalecimiento se va a conseguir mediante el apoyo concreto y efectivo de la acción comunitaria, necesariamente. ¿De qué sirve que de repente yo tenga los mejores planes, el mejor proyecto, pero si no tengo el apoyo concreto, en este caso de repente de mi comunidad, no voy a lograr absolutamente nada, ¿no? Y la creación de ambientes favorables. En esta creación de ambientes favorables se tiene que evaluar el impacto del ambiente y se tiene que clasificar las oportunidades de llevar a cabo los cambios que van a conducir a un estilo de vida saludable y por ende a que mejore las condiciones de salud. Cuando uno va a hacer, acá le llamamos, en Perú le llamamos SERUM, ¿no?, que es el Servicio Rural Urbano Marginal, un año de trabajo en el cual se trabaja con comunidades y se hace prevención y se hace promoción, ¿no? En este caso el serumista es el que hace la promoción mediante estrategias que plantea a través de proyectos, ¿no?, que al final también vamos a ver y analizar un poquito para que ustedes más o menos tengan idea, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente hacemos todos y cuando recién egresamos? Este servicio comunitario hace que cambie ese estilo de vida del cual estamos hablando y de que conlleve pues realmente a la mejora de la salud, ¿no? Suena un poco redundante, pero en realidad ese es el objetivo que se tiene con promoción de la salud. Para alcanzar entonces un estado de completo bienestar físico, mental y social, un individuo de manera individual o un grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus ambiciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar el ambiente a adaptarse, ¿no? Es importante señalar aquí que si hablamos de condiciones y recursos fundamentales, ¿no?, existen varios, los vamos a señalar en un momento, pero tenemos que decir que, y yo me hago una pregunta, dice, ¿no?, la acción de la promoción de la salud, ¿qué significa? Primero, significa establecer una política saludable. Si yo establezco una política saludable para mi comunidad, mediante ¿qué? Una acción conjunta, ¿no?, que me va a ayudar a garantizar
que los bienes y servicios que se van a plantear sean seguros. ¿Y qué se necesita o cuáles son esos requisitos para la salud? Allí hablamos acerca de estas condiciones y recursos fundamentales para la salud. Primero, paz. Segundo, albergue. Hablamos también de educación, alimento o alimentación saludable, ¿no? Que ahora está en boga de todos, es un tema que se tiene muy, muy en cuenta. La parte de ingresos económicos también juega un papel importante. Hablamos de ecosistemas estables, ¿no? Que mantengan, ¿qué cosa? Sus recursos. También hablamos del tema de entre los recursos fundamentales para que haya salud, estamos mencionando, ¿no? Justicia y equidad social. Si yo me pongo a pensar, la mejora de la salud definitivamente requiere una base segura de estos requisitos básicos. Si yo no tengo estos requisitos, no puedo hablar de salud. Y por ende, no puedo hablar ni de prevención ni de promoción, ¿no? Según Lalonde, propone un modelo basado en el comportamiento o el estilo de vida, ¿no? En el que considera que es importante el medio ambiente, el estilo de vida, o los estilos de vida, la biología humana y el sistema de asistencia sanitaria. En muchos de nuestros países a veces se encuentran olvidados, y sobre todo en la parte odontológica se encuentra olvidado, ¿no? Lalonde propone lo que es en el año todavía, miren, 1974, ¿no? A través era un ministro de Sanidad, pero en Canadá, ¿no? Donde hizo público un documento que representó un cambio para este sistema de salud que tenían allí, ¿no? Lalonde analizó todos estos aspectos, ¿no? Y a partir de estos aspectos ha construido un modelo que ha pasado a ser, pues, clásico, ¿no? En lo que es salud comunitaria, ¿no? Y según Lalonde, el nivel de salud de una comunidad está indicada por la interacción de 4 variables. Es importante señalar entonces que estas 4 variables, como hace un momento lo señaló, son medio ambiente, los estilos de vida, ¿no? El sistema sanitario, biología humana. Dentro de estos determinantes sociales de la salud, hablamos de algo importante que es las condiciones o el comportamiento humano, ¿no? Si nosotros nos ponemos a hablar acerca de este tema que es comportamiento humano, vamos a analizar y vamos a determinar que realmente es extremadamente algo complejo, ¿no? Y la información o el conocimiento, bueno, por sí solos, difícilmente se van a traducir en cambios en el comportamiento de los individuos. Además de ello, no se puede asumir que los estilos de vida se van a escoger libremente y que por tanto puedan modificarse con facilidad. Los comportamientos que tienen las personas, que tienen las comunidades, están condicionados por circunstancias sociales, económicas, ambientales, bajo las cuales pues, van a vivir, ¿no? Así, por ejemplo, los comportamientos de tipo individual, si hablamos acerca de los hábitos de higiene oral, tipos de dieta o visitas al odontólogo, realmente dependen de aspectos pues, de tipo cultural, de tipo familiar, de tipo social, ¿no? Además también de lo que son políticas sociales, sanitarias, que hace un momento lo decíamos, ¿no? Entonces, todos estos elementos se van a considerar como determinantes sociales de la salud, ¿no? O como van a describir algunos otros autores también, como la causa,
de las causas. Todo depende de eso. Por eso es que esta imagen está mostrando estas condiciones socioeconómicas generales y ambientales, que tienen mucha importancia, ¿no? Esto es sacado de Dargel. De ahí lo hemos tomado. Y aquí he puesto esta imagen, ¿no? Un corazón fuerte, en el que nos dice lo siguiente, que la buena salud es un recurso fundamental para el desarrollo social, económico y personal, y una dimensión importante de calidad de vida. Sin salud no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ya? En promoción de la salud tenemos que alcanzar, o la promoción de la salud se dirige básicamente a lo que es alcanzar la equidad en salud. Si alcanzamos la equidad en salud, la población se va a tener un potencial y va a ser capaz de que pueda controlar todas aquellas acciones que nosotros podamos mostrar y enseñar, ¿no? Esa es la idea. Entonces, por eso se dice que la promoción de la salud exige la acción coordinada de todos los implicados. No solo puede ser lo que es la parte individual, sino también el equipo multidisciplinario con el cual se tiene que trabajar. Si no hay un equipo multidisciplinario, no tiene sentido que hagamos promoción. Ahora, el hecho de que nosotros hagamos promoción en salud bucodental no implica que tenemos que dejar de lado, ¿no?, las otras áreas. Se tiene que trabajar de manera multidisciplinaria para que podamos tener un resultado. Porque sin resultados, definitivamente pues no vamos a encontrar y no vamos a tener nada. Es como que si el trabajo que hubiésemos hecho sería en vano, ¿no? Entonces, la acción de promoción de la salud siempre trata de reducir las diferencias en la situación sanitaria actual y de alguna manera asegura oportunidades que sean equitativas, ¿no?, que sean también de tipo de recursos que puedan capacitar a toda la población para que se pueda lograr de manera más efectiva potenciar la salud y el trabajo que queremos nosotros lograr, ¿no? Esto definitivamente pues supone una base muy sólida, ¿no? Y el ambiente también tiene que ser que apoye, porque si no, no tiene sentido. Debemos tener acceso a la información, debemos evaluar el tema de habilidades para la vida y oportunidades para hacer elecciones saludables, ¿no? Si hablamos de la población, podemos decir que no puede conseguir su más completo potencial de salud a menos que sea capaz de controlar aquellas cosas que determinan su salud. Esto se aplica tanto a lo que es mujeres y a lo que es para hombres, ¿no? Trabajo en equipo, trabajo multidisciplinario, de manera individual, también de manera colectiva, de manera comunitaria, que nos faciliten a nosotros trabajar. Ahora sí, vamos al punto, ¿no?, que es, habiendo hecho este pequeño preámbulo acerca de lo que es promoción en salud bucodental. La salud bucodental realmente es un aspecto muy crítico en muchos países. Depende mucho de las condiciones sociales, económicas, culturales de nuestros pacientes. Peor aún si es que la comunidad se encuentra en zonas altoandinas, zonas alejadas, que realmente no tienen acceso a una atención odontológica, y es allí donde no se puede o no tienen, no muestran que realmente es una salud bucal o una salud oral buena. Muchas veces llegan a consulta en los centros de salud, en los puestos de salud, llegan pacientes muy críticos, ¿no?, con condiciones de salud oral malísimas, en los que ya no se puede hacer nada, ¿no? Y que muchas veces también el aspecto económico juega un papel importante. Yo he tenido pacientes en esas zonas que he trabajado porque era brigadista del Ministerio de Salud y realmente
no se imaginan los lugares que hemos conocido, lugares en los cuales teníamos que hacer 4 o 5 horas de caminata, llevando nuestro instrumental en una mula, ¿no? En un caballo, pero que realmente el trabajo, cuando estábamos en el lugar, ya sea de tipo preventivo, promocional y de tipo recuperativo también que hacíamos, hacía que tengamos pues mucha satisfacción, ¿no? Todo ese sacrificio valía la pena ver, porque los pequeños eran los que realmente se sentían los más afortunados con llevar todo este tema de promoción, ¿no? Y prevención en salud. Porque ya la gente adulta es un poco difícil. Entonces allí nosotros tenemos que también enfocarnos. Y depende mucho también de la parte familiar. Entonces la salud bucal viene a ser un aspecto muy, muy fundamental de las condiciones generales de salud de la población, debido a que la mayoría de las enfermedades orales se asocian con determinados factores de riesgo, como la falta de higiene bucodental, la alimentación inadecuada y la educación. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos bastante problema en relación a lo que es la anemia, ¿no? Que es un factor bastante preponderante que hace que hasta ahorita se estén estableciendo estrategias para poder solucionar este problema, pero que todavía continúa, todavía, ¿no? Por el tema de que no hay una estrategia bien planteada, ¿no? Y tampoco existe un trabajo pues comunitario. Había que entrar en un acuerdo, ¿no? Por eso es que hace rato decía que era un trabajo multidisciplinario. Las enfermedades orales, entonces, son las más prevalentes, dijimos hace un momento, afligían pues a la mayor parte de la población, ¿no? De manera individual y de manera colectiva. Y hablamos entonces de que cuando nosotros vamos a trabajar a estas zonas rurales o altoandinas sobre todo, vamos a tocar el tema de lo que es promoción, prevención y educación. Y ahí he puesto una imagen cuando yo todavía trabajaba en este tema de brigadas. He trabajado aproximadamente 5 años, ¿no? Pero ustedes saben que la juventud se va acabando, entonces ya se hace un poquito difícil estar caminando también por todos estos lugares. Pero toda esta población, principalmente los pequeños que ustedes observan allí, ¿no? Son los que mostraban una sonrisa tan especial que hacía que realmente todo este tema de promoción en salud oral y la prevención se vea pues realmente muy, muy gratificante, ¿no? Es el trabajo que hacíamos. Era complejo trabajar en estas zonas, en vista de que ustedes saben que nosotros trabajamos pues con unidades dentales, no teníamos unidades portátiles, ¿no? No teníamos el presupuesto asignado. Lo que llevábamos para todos los pequeños que vivían en estas zonas era el tema de la parte de PRAT, que era práctica de restauración traumática, a través de curetas, ¿no? A través de ionómeros, con el trabajo de ionómeros, y entonces todo ello nos facilitaba, ¿ya? Es importante hacernos una pregunta. ¿Quién tiene la responsabilidad de la salud bucodental? Hasta ahorita no podemos respondernos si son las personas, si son la comunidad o si son los profesionales. Yo diría que los tres. Acción conjunta hace que se pueda trabajar de manera adecuada. Personas, población, comunidad y personal profesional que va a brindar la atención en promoción y prevención. Según Contreras, indica que los sistemas y los servicios de salud deben promover la salud general y la salud oral, favoreciendo entonces la introducción de al menos 3 nuevos paradigmas en la odontología. El primero, que viene a ser el trabajo interdisciplinar, ¿no? Aquí tiene que haber cooperación entre diversos sectores, como son el tema de educación, trabajo, deporte, recreación, tal vez comercio, agricultura, cultura también,
en el que tienen que compartir esfuerzos, estrategias y recursos para el cuidado, la promoción, la educación y la atención en salud, ¿no? Eso nos plantea en su estudio Contreras. Un segundo paradigma viene a ser la conformación y participación de los profesionales en salud, en este caso odontólogos, en los equipos básicos de salud, ¿no? Donde se haga un equipo con otros profesionales, trabajo multidisciplinario, que aporten su conocimiento y esfuerzo para promover la salud oral y el esfuerzo y todo lo que conlleva a la mejora en la calidad de vida de la población, ¿no? Y el último paradigma, pues consiste en cambiar los modelos de atención, pasando de un modelo curativo individual, que se está muy cuestionado en la actualidad porque no responde a las necesidades que tienen las personas, ¿no? Y también un modelo integrador centrado en la promoción de la salud, apoyándose en las intervenciones que se van a trabajar, ¿no? Intervenciones con modelos integradores centrados en promoción. Esos son nuestros paradigmas, entonces, que se tienen que considerar ahora. Estos son artículos, por ejemplo, de Hernández, que me ha parecido importante mostrarlos, acerca de promoción de la salud oral y perspectivas para el 2020, ¿no? Una publicación hecha en la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, en el que indica pues que es importante tocar este tema y que se tienen que considerar proyectos, estrategias, ¿no? En los cuales se tengan que trabajar, no simplemente es plantearlos y nada más, ¿no? Sino que los que se tienen que trabajar son importantes entonces. Y otro artículo que también me ha parecido, bueno, es una carta al editor, ¿no? En la que está señalando, realizado por Gómez Corrales, estrategias para promover la salud oral, pero en gestantes durante pandemia por COVID, ¿no? Es un artículo también importante, allí tienen el link para que de repente puedan, igual se los puedo compartir, al final de la charla puedo darles mi correo, mi WhatsApp, para que puedan escribirme y hablar de estos temas de la parte comunitaria, pues es muy importante, ¿no? Y para Contreras Rengifo yo rescato acá este esquema que muestra en su investigación, ¿no? El que plantea un modelo de salud que integre la salud general y la salud oral, relacionándolo directamente con lo que es salud pública, ¿no? Esta salud pública habla acerca de lo que es la parte personal, la parte familiar y la parte de comunidades, en los que se tiene que brindar atención primaria en salud primero, ¿no? Y luego promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Todo conllevado a lo que es salud, ¿no? En temas de educación, conciencia social y movilización. En esta promoción de salud general y salud oral, la prevención es primordial, ¿no? Toca, bueno, temas como son factores de riesgo, ¿no? Y la modificación de la conducta, que es importante también para que las personas puedan cambiar esos estilos de vida que tienen y los conviertan en estilos de vida saludables, con el compromiso que tienen, ¿no? Teniendo en cuenta también la diversificación de la etnia y la parte cultural. Es un poco complejo, ¿no? Yo les había comentado que había trabajado en este tema de brigadas y existe el tema cultural también y de idiosincrasia, que juega un papel muy, muy importante, porque existen comunidades aquí en Perú, quechua, y también comunidades aymaras. Cada comunidad tiene un estilo de vida diferente al otro, ¿no? Sus costumbres, aunque algunas parecidas, algunas difieren, ¿no? Y ciertas cosas también que por allí pueden hacer que no trabajemos de manera adecuada. Entonces, siempre hay que empaparnos cuando uno va a trabajar, a hacer promoción de salud bucodental y prevención, ¿no? ¿Cuáles son esos estilos de vida que tiene? ¿Cuál es la cultura que tiene frente a la población a la cual me estoy dirigiendo, ¿no? ¿Qué actividades de promoción en salud bucodental podemos considerar? Allí he considerado algunas actividades nada más dentro de muchas que se puede plantear, dentro de tantas estrategias que podemos trabajar. Primero, considerar el tema de que se tiene que promover hábitos saludables
para poder prevenir caries, ¿no? Dentro de estos hábitos saludables, ¿no? Estaríamos señalando ahí pues, los hábitos alimentarios o hábitos alimenticios, ¿no? Dieta cariogénica, dieta no cariogénica, en todos los grupos de edad, ¿no? Señalar también allí que el tema de lactancia materna es fundamental, ¿no? Para que pueda de repente el niñito tener pues cierto tipo de protección, ¿no? Informar también que los alimentos cariogénicos, ¿no? Qué potencial tienen, qué causan, qué es lo que van a producir en los dientecitos de los pequeños. Todo esto que son hábitos saludables, ¿no? No sé, se me ocurre ahorita un trabajo que hicimos cuando nos fuimos a trabajar a la zona alta Melgar, era promover cumpleaños saludables. Generalmente cuando uno va a los cumpleaños, ¿qué tienen en esas dietas? Dietas totalmente, altamente cariogénicas, ¿no? Alimentos con azúcares totalmente refinados, como la sacarosa, que hacen que realmente pues, el paciente, luego de esos cumpleaños, termine con la boquita terrible, ¿no? Segunda actividad, recomendar flúor tópico como medida más eficaz para prevenir caries, ¿no? Allí estaríamos considerando importante el tema de flúor. Existen, sí, como dijimos, más acciones, eso específicamente según el proyecto y la estrategia que se está planteando, ¿no? El tema de lo que es también flúor sistémico a los niños con elevado riesgo cariogénico, es importante también señalarlo, ¿no? Y lo que es sellado de molares, sobre todo a partir de los 6 años de edad, ¿no? También aplicando lo que es geles, barnices en niños, ¿no? Este trabajo es lo que hacíamos nosotros también en la parte de brigadas, como les comento, ¿no? Este sellado de molares, trabajábamos de manera conjunta, junto con otro colega, y podíamos hacer estos sellados. Se hicieron controles post, ¿no? Y sí se logró encontrar realmente el trabajo que se hizo, ¿no? Y más o menos aproximadamente después de año y medio regresamos y esos sellantes estaban intactos. Trabajamos con lo que es ionómero de vidrio, trabajamos con Ketasmola, ¿no? Y en todas las molarcitas. Alguien dirá, pero es difícil trabajar sin hacer profilaxis. Bueno, nosotros nos las ingeniamos allí para poder hacer nuestra profilaxis de tal manera que sea pues la adecuada, ¿no? Hacer el acondicionamiento necesario para hacer este sellado de molares. Diagnosticar las maloclusiones dentarias también, sin embargo, aquí existe un gran problema con cuestiones de idiosincrasia, porque los pacientes ven las piezas dentarias que están con apiñamiento, con malposición dentaria, y lo que refiere es, bueno, retírelo, sobre todo cuando hablamos de dentición decidua, ¿no? Dicen, si va a salir nuevamente hay un diente, no tiene sentido que esté allí, pero se puede prevenir. Se puede hacer acción conjunta con los centros de salud, los hospitales, para que se pueda trabajar esto. Diagnóstico de caries, bueno, hablar de caries ya es otro tema, ¿no? Hablamos de actitud ante los traumatismos dentales como una actividad que se puede plantear dentro de lo que es promoción de salud, ¿no? Consejos para padres sobre el cepillado, que también allí sí se trabaja bastante con el tema de las técnicas de cepillado, y recordemos que es importante que estas técnicas de cepillado sean guiadas primero a los papás y que también tienen que indicarse que tiene que ser guiado por lo menos hasta los 10 años, por lo menos, porque sabemos que los pequeños no se cepillan bien. Si yo voy a un colegio a hacer una actividad promocional, preventiva, promocional, acerca de cepillado, técnicas de cepillado, voy con mi maqueta de trabajo, con mi super cepillo, ¿no? Con mi trifoliado, para que ellos puedan observar, puedan ver, de repente dono cepillos dentales, pastas dentales, aconsejo qué es lo que tiene que hacer, pero a los niños. Pero estos pequeños, cuando nosotros hacemos ese tipo de prevención y promoción para la salud bucodental, es difícil de que puedan retener tal cual nosotros les enseñamos. Entonces, allí, por ejemplo, se está cometiendo un gravísimo error, ¿no?
en el que no se está considerando a los padres siendo parte de ese procedimiento. Necesariamente tienen que estar. Ahora, ha pasado también que se ha llevado a cabo charlas, ¿no? A padres de familia, pero allí depende mucho, dijimos, el grado de cultura, el grado de idiosincrasia que vaya a tener el padre de familia. Son pocos los padres de familia, ¿no? O la parte familiar o la parte comunitaria que pueda apoyar a ello. Lo único que querían que era que les regalen el cepillo y la pasta dental, pero para que lo usen en muchas ocasiones no. Entonces allí también se tiene que trabajar, aparte de los padres, si es que yo voy a los colegios, ¿no? Con las profesoras. Se hacían concursos de portacepillos, ¿no? De material reciclado. Entonces allí en una esquina, en la esquina del aseo, ellos tenían allí ubicado su esquina de aseo para salud oral. Y fomentar allí de manera preventiva y promocional, ¿no? Estos consejos que se pueda dar sobre cepillado dental, que muchas veces en casa ni lo hace. Hablando de las zonas, sobre todo altoandinas, ¿no? Que son difíciles de acceso y todo ello. Es difícil de que también puedan ir de manera más, ya, ¿qué es lo que sucede con estos pequeños? Si es que, pequeños y adultos también digo, ¿no? Adolescentes también, cuando tienen una odontalgia, un dolor de muela. ¿Qué hacen? Hacen que se pase, ya está. Y así sigue avanzando. La lesión cariosa aumenta el riesgo de caries, no solo es una pieza dentaria, sino es otra, y así. Y al final, ¿cómo termina la cavidad bucal? Terriblemente. ¿No? ¿Qué es lo que dicen? Retírela, retírela, retírela. Y eso es lo que la mayoría de pacientes piensan. Por eso es que a veces hasta a modo de broma les digo, cuando ustedes les duele la cabeza, les duele, no sé, los dedos por las artritis que tienen a las mamás, ¿qué le dicen cuando van donde el doctor? ¿Córteme mis dedos? No. Les duele mucho la cabeza. ¿Qué les dicen? ¿Córteme la cabeza? No. Entonces, ¿por qué ustedes tienen que decir, me duele mis dientes, sáqueme la muela? ¿No? Lo que nos dicen los pacientes. Sáquemela. No les interesa, entonces tenemos que cambiar esos aspectos. Esas recomendaciones entonces son importantes según grupos de edad. Es diferente hablar y trabajar con niños en etapa preescolar, en etapa escolar y ya con adolescentes, ¿no? A veces los adolescentes son un poquito más difíciles de trabajar por el tema de que están en un cambio de personalidad, ¿no? De que todo les da vergüenza, que cuando se va a dar las charlas preventivo-promocionales de salud bucal, no quieren salir y cepillarse porque me van a mirar qué es lo que tengo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de recomendaciones por grupos de edad. Y si es que me voy hasta el extremo de la vida también, los adultos mayores, ¿no? Los adultos mayores también se tienen que tener cuidado con este tipo de recomendaciones que se tengan que hacer. Generalmente en zonas muy alejadas, estos pacientitos, la mayoría ya son pacientes edénticos, ¿no? Me refiero a pacientes a partir de los 70 más o menos, o con alguna u otra pieza dentaria que pueda existir en boca. Yo creo que hasta acá hemos conversado acerca de lo que es promoción en salud bucodental. Es importante señalar todas las actividades que puedan tener, que puedan realizarse, llegando siempre a un mismo punto. Se tiene que converger a un solo punto, que es el trabajo organizado, trabajo multidisciplinario, que pueda ayudar a que todas estas estrategias que nosotros podamos plantear sean pues en beneficio de la comunidad con la cual van a trabajar. Muchísimas gracias. Excelente intervención, doctora. Ahora tenemos algunas preguntas. Dice, buenas tardes, doctora. Felicidades por su ponencia. Mi pregunta es, ¿existen ejemplos concretos de intervenciones exitosas sobre determinantes sociales de la salud? ¿Podría repetirme, por favor? No lo escuché muy bien. ¿Existen ejemplos concretos de intervenciones exitosas sobre determinantes sociales de la salud? Gracias. Sí, no existen, porque realmente no hay el seguimiento. O sea, yo puedo plantear una estrategia, ¿no? Un proyecto bien definido. Yo lo aplico en una comunidad, pero si yo no le hago el seguimiento durante un tiempo adecuado,
de repente por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de personal, yo qué sé, ¿no? Tantos factores que pueden tener consigo, no se va a dar por concluido, por habiendo hecho ese trabajo. Es realmente algo difícil en estas situaciones en las cuales inician con estrategias. Un año, por ejemplo, me tocó a mí trabajar con una estrategia Sonríe Perú, en el cual se planteó un proyecto de que se iba a devolver la sonrisa a todos los adultos mayores. ¿Qué sucedió con esta estrategia? Se realizó el trabajo en conjunto, pero no se hizo el seguimiento, ¿no? O sea, se colocó las prótesis dentales, se trabajó como más de 1000 prótesis dentales, ¿ya?, en el lugar donde estuvimos ubicados, pero a posterior no se hizo el seguimiento. ¿Por qué? Por falta de presupuesto. Y ese es el real problema en todo lo que es la parte preventiva promocional. Se inicia pues con pompas, ¿no? Con pompas y tambores, el proyecto o el trabajo que se va a hacer, pero después se hace el seguimiento, nada. Y ahí quedó el proyecto, ¿no? Otra pregunta. Buenas tardes, doctora. Excelente ponencia. En cuanto a promoción y prevención de salud bucodental, ¿cree usted que se deba priorizar en un grupo en particular, por ejemplo en infantes, o se debe tener la misma consideración para cualquier grupo, ya sea adolescentes o adultos? Sí, miren, el trabajar con grupos etarios es muy, muy importante. Si yo trabajo desde un inicio, no en la etapa preescolar, porque sabemos que son niños muy chiquititos, que no van a retener todo lo que yo pueda enseñarles, y si lo retienen, de repente estén trabajando de una manera inadecuada. En ese grupo, yo tengo que trabajar con lo que es la intervención familiar, ¿no? En la parte por grupo etario, ya por adolescentes, tenemos que trabajar directamente con ellos para que se pueda mejorar. Cada grupo etario va a tener una estrategia definida según la edad a la que se estén marcando. Es diferente, ¿no? Según edades. Y también, como les decía, ¿no? Si yo me voy, digamos, a dar una charla en salud oral, ¿no?, a un grupo etario de adolescentes, sé que van a tener dentición mixta, y van a ser pacientes dentados. Pero si me voy al otro extremo que mencionaba hace un momento, que es los adultos mayores, probablemente la gran parte de mis pacientes allí no tenga piezas dentarias, sean pacientes edéntulos. Por ende, yo la técnica de cepillado que voy a dirigir a ese grupo no va a ser pues la misma que le voy a dar a los adolescentes. De repente tendría otro tipo de recomendaciones para este otro grupo. Doctora, tenemos la última pregunta. Muy buenas tardes, doctora. Excelente ponencia. Quisiera saber cómo nosotros, los odontólogos, podemos influir de manera directa o indirecta en nuestra sociedad en cuanto a su salud bucodental, sabiendo que la mayor parte de nuestros pacientes prefieren 1000 veces gastar en cosas externas que en su propia salud bucal. Realmente me ha pasado y he tenido pacientes que cuando llegaban a consulta, ya trabajando fuera de la parte comunitaria, solo se hacían, digamos, ¿no?, una restauración estética para la fiesta que van a tener, pero viéndolo desde el punto de vista estético, funcional, ¿no?, y personal, muchos de los pacientes no dejan al último lo que es la salud oral. Allí nosotros tenemos que crear conciencia, ¿no?, desde lo que es promoción y prevención, pero dirigido a pacientes más jóvenes, que hagan que ese chip que tienen lo cambiemos y que, como les comentaba hace un momento, ¿no?, me duele el diente, ¿qué es lo que piden? Retírelo. Hay que cambiar ese pensamiento errado, equivocado, que hace que cada vez la salud bucal en mi país, en su país o en otros países, no tenga la importancia de vida, ¿no?, que tiene que tener. Realmente. Hay que cambiar totalmente ese chip. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos la intervención de la doctora Magali Frisancho Díaz y esperamos tenerla nuevamente en espacios similares en una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, doctora. Damos por Buenas cerrado tardes. las intervenciones de este día dentro de las jornadas académicas de odontología comunitaria y autorizaciones. Muy buenas tardes.